Sí, puede No ser. sé, No sé si están si están empotrados esos. soldados, ¿no deberían estar Por eso. empotrados? ¿Cómo, cómo? Que si están soldados, los perfiles deberían estar empotrados, y si solamente los apoyaron, no sería un apoyo móvil. Bien, es una buena observación. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más dice algo? ¿Otra Podría opinión? comportarse como una viga simplemente apoyada. Bueno, también. En definitiva, yo para poder determinar o modelar de alguna forma esos apoyos, tengo que tener una noción de lo que el perfil tiene permitido hacer en términos de ¿cómo es? En términos cinemáticos. ¿Sí? Cada uno de esos extremos, los bordes del perfil, los extremos del perfil, ¿qué puede hacer en términos cinemáticos? Si puede desplazarse en la dirección de X, si puede desplazarse en la dirección de Z, siempre tomando una terna de referencia, ¿no? Puede llegar a ser una terna así, ¿no? Bueno, una terna así y así, ¿no? Si puede girar o no. Y eso me lo va a decir un poco la experiencia y la forma en que está materializado. Este perfil, por ejemplo, está soldado a la otra viga, a la que corre en otro sentido, pero solamente está soldado abajo, ¿no? Es como que solamente está soldado el ala inferior, ¿no? De alguna forma es como que, si pensamos en el eje del perfil, que es la línea central, la línea del baricentro del perfil, este, bueno, yo puedo asegurar que en definitiva no tiene posibilidad de desplazarse en la dirección vertical. ¿Sí? Después, el giro creo que estaría permitido, de manera tal que se acercaría más bien, un empotramiento seguro que no es, y la duda sería si serían dos apoyos fijos o dos apoyos móviles. Bueno, eso dependerá de cómo estén vinculados. En principio, Profe, los desplazamientos en la dirección vertical en ambos puntos está impedido. ¿Sí? Y después, perdón, ya termino. El desplazamiento en la otra dirección este, dependerá obviamente de esa soldadura y de la inercia que tenga la otra viga sobre la que apoya para poder decir si se puede desplazar en ese sentido o no. Pero para simplificar nosotros nuestro análisis vamos a considerar una superficie estática, de manera tal que lo vamos a considerar como una viga simplemente apoyada. ¿Sí? Bien, ¿cuál era? ¿Había una pregunta? sí, yo estaba pensando que quizás si se podría considerar, por ejemplo, como en los ejemplos que hemos visto en clase, que por el tema de la dilatación térmica un apoyo sea fijo y el otro sea móvil, tipo que se le permita el desplazamiento eh, por la dilatación térmica. Mira, la verdad es que la dilatación que pueda llegar a tener un perfil de 4 metros por cuestiones térmicas es totalmente despreciable. No tiene demasiada incidencia. Es muy poca. Si haces la cuenta de lo que puede llegar a variar la longitud de un perfil de 4 metros por diferencia térmica, puede llegar a darte algunas décimas de milímetro. Algunas décimas de milímetro. No es representativo. En este caso, ¿no? Hay otros casos en los que sí, es representativo, porque son pinturas muy largas, de algún material con un coeficiente de dilatación importante y necesita diseñar un dispositivo especial para permitir esa dilatación, ¿sí? Porque Una también está pregunta. sometido a una gran variación de temperatura, pero no es este caso. ¿Sí? Viste que nosotros para simplificar el estudio vamos a centrarnos en una sola viga. Sí. Y mi pregunta es, ¿el estudio lo vamos a considerar en dos dimensiones o espacial? No, lo vamos a considerar en el plano. ¿Sí? Vamos a considerar en dos dimensiones. ¿Sí? Vamos a simplificarlo y considerar solamente el perfil como una viga simplemente apoyada en el plano. ¿Ok? Se asimila bastante el modelo a la realidad. ¿Tá? Y para hablar de la carga que va a estar aplicada al perfil, vamos a decir que es una carga uniformemente distribuida. ¿Está bien? Si bien no sabemos exactamente cómo van a apilarla y si habrá una revancha, vamos a considerarla aplicada a lo largo de toda la longitud del perfil. Eso es para tener un criterio y
y de alguna manera poder hacer un modelo y estar del lado de la seguridad siempre, ¿no? Con consideraciones conservadoras. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ver cómo plantearlo. ¿Sí? Entonces, el planteo entonces que vamos a hacer estático es el siguiente. La viga es una viga simplemente apoyada, como dijimos. Vamos a considerar un apoyo fijo y un apoyo móvil, indistintamente, puede ser el de la izquierda fijo, el de la derecha móvil. ¿Tá? Tengan en cuenta que siempre hablamos de simplificaciones y no siempre podemos definir con tanta precisión qué tipo de apoyo estamos haciendo en la realidad. Son aproximaciones. Son aproximaciones. Y también esa licencia que nos tomamos para definir esta disposición de apoyos, por ejemplo, un apoyo fijo y un apoyo móvil, tiene que ver con las cargas, tiene que ver con la carga, con el tipo de carga, con la dirección de la carga, y bueno, y que no es muy complejo el sistema tampoco. Esta viga está sometida a una carga uniformemente distribuida en la dirección vertical, de manera tal que no es tan importante en el fondo cuál es el apoyo fijo, si es el de la izquierda, si es el de la derecha, y serían los dos, porque los dos sean fijos. ¿Sí? O hasta incluso que los dos sean móviles. Podrían ser los dos móviles para esta carga, digamos, nosotros sabemos que es isostático, perdón, que es hipostático, pero en definitiva todavía esa viga sigue en servicio si son dos apoyos móviles. Digámoslo rápido, despacito y que no lo grabe nadie porque no sacan la matrícula todo. Bueno, pero básicamente el planteo estático es este. Este es el perfil IPN de una luz de 4 metros, con una carga uniformemente distribuida. ¿Qué valor tiene la carga? Vamos a poner acá algunos valores. La luz dijimos que es de 4 metros, ¿no? Bueno, 4 metros. La carga era 5 kilonewtons sobre metro. Sí, la carga total, vamos a poner así, es 5 kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Es la carga superficial. Pero acá cuando ya hago una viga en el plano, cuchica, ya ¿en qué unidades la tenemos que trabajar? Las cargas en el plano. Kilonewton metro. Newton sobre metro. Metro por metro, ¿sí? ¿Cómo transformo esta carga superficial en esta carga lineal? Primero tendríamos que ver cuánto de la carga superficial le llega a cada una de las vigas. Si agarramos la del medio y miramos el entrepiso desde arriba, nos va a llegar 10 kilonewton por metro cuadrado, de viga. Pablo, la separación entre vigas no era de 1 metro. Si es así, la sí. mitad va para una, la otra mitad para la otra. Entonces, esa habría que multiplicar por 1 y ya Sí, te claro. queda. Recuerden que la separación entre los perfiles es 1 metro, ¿sí? La separación entre los perfil y perfil es de 1 metro. De manera tal que, ¿qué porción de esos 5 kilonewton por metro cuadrado le toca a cada perfil? Bueno, va a depender de esa separación, justamente. Lo habíamos visto en alguno de los ejercicios del principio, de la aplicación. Para transformar esa carga superficial en la carga lineal, se multiplica por lo que llamamos el ancho de influencia, el ancho tributario. ¿Sí? Ese ancho de influencia, o el ancho tributario, es justamente la separación entre los perfiles. ¿Se acuerdan de eso? Va. Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿cuánto vale Q minúscula? 5 kilonewton sobre metro. Sí, en este caso también vale justamente 5, pero la unidad ahora pasa a ser kilonewton sobre metro. ¿Sí? Que viene de, voy a escribirlo así primero. Kilonewton sobre metro cuadrado por 1 metro. ¿Sí? Es la separación de perfiles, voy a poner así por las dudas. Así queda. ¿Ok? Esto es igual a 5 kilonewton por metro lineal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bueno, entonces, hasta aquí los datos básicos, ¿no?
vimos en toda la primera mitad del año, toda la parte de todo el año hasta ahora. Lo que se agrega a partir de esta unidad es un desarme de una de las primeras hipótesis que dijimos de la estabilidad, que era que las estructuras para nosotros eran infinitamente rígidas. Eso se cayó hace un par de clases, cuando vimos los ensayos estáticos y las deformaciones, y hablamos sobre propiedades geométricas de las secciones que se oponen a la acción de la solicitación. Y hablamos que para la flexión, cuando hay un momento flexor aplicado, actuando sobre una viga, el efecto, la deformación que la flexión provoca es justamente una deflexión, ¿sí? Una flecha. ¿tá? Una flecha que en el centro de la viga puede considerarse que se encuentra esa flecha máxima. ¿tá? Porque por más rígido que sea el perfil IPN 140, bueno, puede deformarse también. Algo siempre se deforma, y eso es lo que siempre tratamos de limitar, de acotar, de controlar. ¿tá? Pero bueno, la cuestión es que por efecto de la carga, en este perfil IPN, se va a observar, se va a poder medir, incluso hasta se va a poder apreciar con buen ojo de ingeniero, una deformación que la vamos a llamar NU, ¿sí? En el centro de la viga, y que va a representar obviamente a la flecha máxima de esta viga. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular esa flecha máxima? Bueno, el año que viene van a ver, justamente con Ariel, en la cátedra de cálculo avanzado, varios métodos que hay para determinar deformaciones. ¿sí? Hay varios métodos para determinar deformaciones que tienen que ver con, bueno, básicamente ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace, hay un montón de métodos para poder determinar las flechas, las deformaciones, para cualquier caso de carga, para cualquier tipo de apoyos de vigas, ¿sí? Para estructuras para vigas que estén bien empotradas, o que estén empotradas y articuladas de un borde y del otro, o cualquier combinación, hay métodos generales para poder determinar las deformaciones. De hecho, pueden determinar directamente, van a aprender el año que viene, a determinar lo que se llama la elástica de esta viga. ¿Qué es la elástica de la viga? Una función que describe la curva roja, en definitiva. ¿sí? La curva roja va a ser una función, el año que viene, que se va a llamar elástica de la viga, ¿sí? Va a depender de una serie de parámetros, van a estudiarlo el año que viene con definición, pero básicamente hay casos particulares que son, digamos, como de medio de manual, que siempre los tenemos en la cabeza, porque a veces nos pasa que en la obra, viste, tenés que resolver un problema medio puntual y medio rápido, y no tenés la PC, no tenés los manuales, no tenés nada, y tenés que sacar dos cuentas y verificar una flecha, o buscar un perfil que verifique una resistencia. A ver, pregunta el chat. ¿La elástica y la deformada son lo mismo? Sí, podemos decir que sí. ¿eh? La elástica es la función, la deformada es digamos, el resultado físico. ¿Está bien? Es un poco esa la diferencia. La deformada es el resultado físico. Se llama así, la deformada de una viga, la deformada de un pórtico. Y la elástica es la ecuación, una ecuación, justamente. ¿sí? Evaluada en el centro de la luz, te da la flecha máxima. ¿sí? Bien. Bueno, resulta que para una viga simplemente apoyada, como esta, con un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿no? Obviamente, y una carga uniformemente distribuida, como es esta Q, hay una ecuación, digamos, muy recordada por nosotros, que se las vamos a presentar ahora mismo, para calcular la flecha máxima. ¿sí? Y la expresión es esta que está acá. La flecha máxima, que es igual a nu, ¿sí? que es la deformación máxima, para una viga simplemente apoyada va a ser igual a 5 por Q por L cuarta sobre 384 E por I. Ahora vamos a ver qué es cada uno de esos términos. Y usted me preguntará, ¿de dónde sale esto?
Bueno, hay una demostración, obviamente, bastante larga, que parte, obviamente, de ecuaciones diferenciales, de obtener la ecuación elástica de esta viga y valorarla en el punto central, y obviamente que de ahí sale esta expresión general para calcular la flecha de una viga, en cualquier caso de carga simplemente, de carga uniformemente distribuida. Me voy a poner acá de vuelta. Recuerden, esta es una expresión que solamente es válida para el caso de la viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida. ¿Ok? O sea, si la viga está empotrada, es una ménsula que está empotrada de un lado y libre en el otro. ¿Sirve esta expresión? No. O sea, que si en vez de tener una carga distribuida, tiene una carga puntual, si en vez de tener esa carga distribuida, tiene una carga puntual acá en el medio, la viga, ¿me sirve esta expresión? No. Hay otras expresiones. ¿Sí? Ahí están tabuladas también, para tenerlas a mano. Si las buscan en internet, hay tablas rápidas para tener de todo esto, de todos los casos típicos, y los casos de apoyos típicos y de carga típicos. ¿Ok? Bien. Muy bien, vamos a ver un poco esta expresión y analizar qué es cada cosa. Bueno, el número 5 y 384 son constantes, obviamente no hay nada que hacer con eso. Q obviamente que está referido a la carga, ¿sí? Este Q chica que está acá es directamente el valor de la carga. L es la luz de la viga, la longitud de la viga, elevado a la cuarta, ¿sí? Y los dos datos nuevos son E y E por I, que están acá abajo en el denominador. ¿Qué es E? Bueno, E es un valor también, un valor constante, que va a depender exclusivamente del tipo de material que estemos trabajando. ¿Sí? Yo no lo dije antes, pero esta estructura está hecha con perfilería metálica convencional, ¿sí? De calidad comercial. Acá en la Argentina, a ese tipo de estructura, a ese tipo de material, el material más comercial, más común, más ordinario, los perfiles más comunes, tienen una determinada calidad, una determinada capacidad una determinada resistencia total, y unos parámetros que van a ver el año que viene, unos parámetros de influencia, y un dato específico que es el módulo de elasticidad, que es este valor E. Es una constante, vale 210.000 megapascales, o cambiado de unidad son 21.000 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Este es el valor del módulo de elasticidad del acero F24, que es el acero de calidad comercial de este perfil IPN 140. ¿Sí? Y el último factor que está acá abajo, que es la letra I mayúscula, es ni más ni menos que el momento de inercia, este valor que está acá, el valor del momento de inercia del perfil. ¿Sí? Y la pregunta que les quiero hacer es, el momento de inercia del perfil, recuerden que los momentos de inercia se refieren a algún eje, siempre, ¿no? El momento de inercia del perfil WT, ¿sí? Referido a algún eje. ¿Cuál será el eje que tendremos que considerar? Voy a dibujar acá el perfil WT. Rapidito, El eje de la barra. a ver. Mira, yo dibujo acá el perfil WT, ¿sí? Y voy a representar acá también los ejes locales de ese perfil WT. ¿No debería ser el eje X? Voy a llamarlo así. A este que está acá, está muy grande porque acá por acá está el baricentro del perfil, ¿no? O sea, que el baricentro, por tener doble simetría, va a estar por acá. ¿Sí? Sobre el eje de simetría, en la intersección de los dos ejes de simetría, ¿sí? Bien. Y en esa intersección de los dos ejes de simetría que está el baricentro, bueno, se pueden definir infinitos ejes, pero yo voy a definir dos. Este eje lo voy a llamar X, XG, ¿sí? Y otro eje vertical, pasante también por el baricentro, que lo voy a llamar IG.
¿Está bien? Bueno, hay un tercer eje, siempre, que te diría que es el más importante, que es este eje que está acá. Ya que está, vamos a llamarlo θg, y fíjense en que le cambié los nombres a la famosa terna local. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque esto es ni más ni menos que la terna local, estos ejes. Son los de la terna local. Que nosotros siempre al eje longitudinal lo llamamos X. Bueno, ahora se llama Z en este ejercicio. ¿Hay algún problema con eso? No. Puede llamarse Z. El perfil es este, ¿eh? Ahí lo estoy haciendo como en perspectiva, ¿está bien? Este es el perfil doble-T que está a modo de viga resistiendo la carga del entrepiso. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, si yo tengo que definir el momento de inercia alrededor de qué eje es el que entra en la ecuación. El eje X, ¿no sería? Puede ser. ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguien piensa que no es el eje XG? Bien. Es correcta la respuesta. Claro que sí. ¿Sí? El momento de inercia que va a entrar en la ecuación, ese factor en el denominador, llamado I, va a ser el momento de inercia baricéntrico, un momento de inercia baricéntrico, ¿sí? Que tiene la particularidad que es alrededor del cual se genera la inercia que se opone a la flexión, que se opone al esfuerzo. Y en este caso, el eje que genera la inercia que se opone al esfuerzo es el eje XG. ¿Por qué? Bueno, porque el momento que está actuando sobre el perfil, sí, es un momento en la dirección de XG. Es un momento en esta dirección. Así como representamos los momentos, ¿no? Es un momento en esta dirección que genera, ahora acá lo voy a representar como la cupla, ¿sí? Que genera, vamos que sea así, que genera una flexión de este estilo, de manera tal que la inercia es referida al eje, en este caso, X. ¿Ok? Si el perfil hubiera estado puesto al revés, puesto horizontal en vez de vertical, no sería ya el eje X, sería el eje Y. ¿Sí? Pero como concepto entonces, en esa ecuación, la inercia que entra es la del elemento estructural con respecto, la inercia de la sección del elemento estructural con respecto al eje local, XG, que se opone a la solicitación que tiene que deformar. ¿Está? Ese es el momento de inercia que entra en la ecuación. Bien, de manera tal que todos los datos que yo necesito para poder calcular la flecha ya los tengo. ¿Sí? La carga la tengo, la carga Q la tengo, L lo tengo, E lo tengo, es una constante, el momento de inercia baricéntrico también lo tengo. ¿De dónde lo voy a ir a un momento de inercia baricéntrico? El perfil IPN 140. La tabla. La tabla de perfiles que tienen en el Dropbox, que son las oficiales del reglamento CIRSO. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quieren que lo vayamos a ver cómo se busca? A ver, vamos. Lo tenemos por acá a mano. Vamos a ver. A ver. Yo estoy compartiendo ahora la tabla. No, ¿no? No, 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 no. Tengo que salir y volver. Un minuto. Esto ya lo borro todo. Salgo y vuelvo a compartir. Ahora comparto. Bien, acá lo que tenemos es la tabla de perfiles, ¿sí? Del CIRSO. Están en el Dropbox. En la hoja, en la cuarta hoja, está. Recuerden que son un montón, ¿no? Acá hay distintas secciones, distintos tipos de secciones. Para poder buscarlo con facilidad, tienen que fijarse acá, ¿sí? Para no confundirse. Este es el perfil IPN. ¿Está?
Acá van a ver el gráfico siempre, la sección. ¿Está bien? Ahí van a ver la sección siempre. Pero recuerden que hay otros también parecidos, pero que no son IPN. Por ejemplo, este es el IPB. ¿Sí? Es un poquito más chato y ancho. Es un poquito más distinto. IPBI, hay varios. Nosotros tenemos que buscar el IPN. ¿Tá? El IPN es este que está acá. Bueno, ¿y qué nos interesa del perfil IPN? Tenemos que encontrar el momento de inercia con respecto al eje, que es el que se va a oponer a la flexión. Y la figura que tenemos que mirar, ahora ya no importan las ternas locales que se nos ocurran, porque las tablas tienen sus propias ternas locales, es esta que está acá. Entonces, con respecto a esta sección que está acá, ¿cuál será el momento de inercia que yo voy a tener que mirar, que buscar? En XX. Momento de inercia en X. Exacto, en el sentido del eje XX. ¿Sí? En el sentido de este eje X que está acá. Baricéntrico. ¿Está? Bueno, ¿cómo entro a la tabla? Voy a entrar por esta columna, por la primera columna, por esta primera columna que está acá, designación, y voy a ir a buscar el perfil IPN 140, que es el que nos toca a nosotros. Y todos los datos que a mí me interesan de este perfil, los voy a encontrar en este renglón que está acá. Todos los datos que me interesan de este perfil están en este renglón que está acá. ¿Y qué me interesa de ese perfil? Dijimos, me interesa el momento de inercia con respecto al eje XX. Entonces, de tabla obtengo que el momento de inercia es 573 centímetros a la cuarta, ¿sí? ¿Está bien? Y nos vamos a llevar otro dato también importante, que es el área, que es el área bruta del perfil, ¿sí? AG, que es 18,2 centímetros cuadrados. A ver después para qué nos sirve. Acá obviamente que están todas las dimensiones del perfil, ¿no? El alto, el ancho, el espesor del ala, el espesor del alma, los radios de giro, los radios de curvatura de las partes curvas, justamente de las aristas. Decirle a Silvina. Bueno, perdón. Entonces de la tabla obtenemos los datos del IPN 140 para poder verificar las flechas, ¿sí? ¿Se entendió? Volvamos. Sí, clarísimo. Volvamos al ejercicio. Entonces, estábamos acá, teníamos la expresión para calcular la flecha máxima, ¿sí? Y ya encontré el momento de inercia. Lo voy a escribir acá. Para el IPN 140, de la tabla del CIRSOC, de perfiles del CIRSOC, sacamos que el momento de inercia con respecto al eje X local es 573 centímetros cuarta, y el área del perfil es de 18,2 centímetros cuadrados. Okay. Bueno, ahora resta despejar, reemplazar y calcular, ¿sí? Fíjense lo que pasa cuando calculamos. Tenemos que homogeneizar las unidades para que nos dé, podamos simplificar, ¿sí? De manera tal que yo elegí trabajar todo en kilonewton, las fuerzas, y en centímetros, las unidades de longitud. De manera tal que la carga Q, que era de 5 kilonewton por metro, ¿sí? La voy a representar en kilonewton sobre centímetros. O sea, la voy a dividir por 100. ¿Está? ¿Entiendes? De manera tal que yo voy a después poder simplificar unidades y me va a dar una única unidad sencilla. ¿En qué debería medirse la flecha? En centímetros. Claro, en centímetros, unidades de longitud. ¿Está? Para eso llevo todo a unidades homogéneas. La que Q la paso de unidades, la llevo a kilonewton por centímetro. ¿Sí? La luz, la longitud de la viga, que la sabíamos que era 4 metros, la voy a representar como 400 centímetros elevado a la cuarta. ¿Sí? 400 a la cuarta, centímetros cuarta. ¿Ok? Dividido, los 384 es constante, el módulo de elasticidad ya lo conozco, es 21.000, me dan de dato, kilonewton sobre centímetro cuadrado,
y el módulo de elasticidad, no, perdón, y el momento de inercia es 573 centímetros a la cuarta. Trabajando obviamente con las unidades, esto se me simplifica, ¿no? Centímetros cuarta se va con centímetros cuarta, kilonewton se va con kilonewton, y este centímetro por este centímetro cuadrado, este cuadrado se va con este, me quedan centímetros abajo, pasa a ser arriba, ¿sí? La unidad que me da es en. Haciendo la cuenta me da que la flecha máxima es de 1,4 centímetros. Después chequenla, pero la flecha máxima de este perfil IPN 140 para esta carga es de 1,4 centímetros. ¿Es mucho o es poco? ¿Qué les parece? Yo creo que bastante. Puede ser. Habría que compararlo con la longitud dividido 500, creo que decía. Ahora vamos a la flecha visible, pero a simple vista, ¿creen que lo podrían percibir? ¿Una flecha de 1,5 centímetros? No. No, a mí me parece demasiado. ¿Eh? Me parece bastante. Sí, No sé, parece. de mi ignorancia lo digo. ¿Eh? ¿Ustedes piensan que se podrían dar cuenta? A simple vista no te das cuenta. No, no No, te das no te cuenta. das. A simple vista, primero no te das cuenta. Con un extensómetro. Tenés que medirlo con un flexible, ¿sí? Pero después con el tiempo el ingeniero va entrenando el ojo. Y les aseguro que, no te digo con precisión, pero uno se puede llegar a percibir después. Empezás a percibir deflexiones que otros no ven. Porque estás mirando la inercia. Estás mirando la inercia del perfil y estás dándote cuenta si se está deformando como se tiene que deformar o más. Pero para poder ser más preciso y saber si estamos dentro de lo admisible, reglamentario, vamos a determinar cuál es la flecha admisible. Nos dieron un límite. Nos dijeron, esta viga no puede deformarse más de la luz sobre 500. La longitud, vamos a decir, sobre 500. ¿Cuánto es entonces este cálculo? Si hacemos la luz sobre 500, que es 400 centímetros dividido 500, nos da 0,8 centímetros. O sea, 8 milímetros es la deformación máxima que puede admitir ese perfil, reglamentariamente. 8 milímetros. Y se está deformando 14 milímetros, de manera tal que no está verificando, ¿sí? No está verificando la deformación, la condición de deformación necesaria. De manera tal que vamos a tener que hacer el estudio del refuerzo de este perfil. ¿Está bien? Vamos a ver cómo reforzar este perfil para que esta flecha, digamos, verifique. ¿Y en qué podemos trabajar para poder hacer que verifique? Bueno, si volvemos a ver la expresión, no podemos hacer nada con la carga, ¿sí? Con la carga no podemos hacer nada, con la luz no podemos hacer nada, con un módulo de elasticidad tampoco podemos hacer nada. Con lo único que podemos hacer algo es con el momento de inercia. Lo único que podemos trabajar es con el momento de inercia, ¿sí? ¿Podemos cambiar el perfil? No, si se supone que ya está hecho esto. Ya está hecho. Por eso hay que reforzar. El tipo ya lo compró al galpón así, ¿eh? No lo puede cambiar el perfil. Lo que sí podemos es modificar la inercia de ese perfil agregándole otro perfil, sumándole otro perfil, soldándole otro perfil. ¿Sí? Bueno, pero nos imponen algunas condiciones, le dicen, mira, tampoco le pongas cualquier cosa, ni de cualquier manera, esto más o menos tiene que quedar bien. Le dije, yo abajo voy a hacer una oficinita, no sé bien qué voy a poner, pero tampoco me hagas un marracho porque hay que hacerlo en todos los perfiles y si es muy feo se va a notar. Entonces dije, mira, usá el UPN que tengo acá, me sobró de otra obra, y fíjate de alguna forma que quede bien. Entonces, nuestro problema ahora se trata de ver cómo jugar con este perfil IPN 140 que ya tenemos puesto, y algún otro perfil UPN que vamos a adicionarle a este perfil, de forma tal que verifique, pero no solo eso, no solo que verifique. Vamos a ponernos exigentes y vamos a decir que esta solución que vamos a buscar tiene que cumplir algunos requisitos. ¿Sí? Tiene que cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, primero que sea lo más económico posible. ¿Está bien? No, tampoco le voy a poner un perfil 5 veces más grande del que sea necesario. De manera tal que algunas cuentas vamos a tener que hacer para poder
acercarnos, por lo menos por iteración, ¿sí? al perfil más adecuado. Generalmente no se hace de una. Puede que salir de una, como puede haber que hacer los cálculos un par de veces para encontrar, digamos, la combinación exacta, la mejor combinación posible, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, se tiene que poder hacer, se tiene que poder, digamos, materializar en obra esta solución, ¿sí? Quiero decir, tiene que subirse una persona, ahí algún tipo de andamio, con alguna máquina de soldar, y poder soldarle a este IPN que ya está ahí, algún tipo de refuerzo de UPN, y que digamos, que no muera en el intento, básicamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, para decirles algo. Si yo quiero soldarle el UPN, se lo voy a soldar así, ¿no? ¿Puedo? Y no va a ser tan fácil. Tal vez verifica, sí, verifica, ya te da la información, ¿sí? Pero ¿cómo lo soldas? Sosteniéndolo ahí, 25 personas, pesaditos, estos perfiles, soldar de un lado, soldar del otro. Que termina de armar una sección acá por ese puntito de soldadura, y medio difícil, ¿viste? Generalmente para poder combinar secciones tiene que haber cierta superficie en común. Recuerden que nos dijeron que tiene que soldar siempre al ala inferior. Porque claro, el ala superior ya está en uso, ya no se puede agregar más nada arriba. Solamente se puede agregar acá abajo. Por ejemplo, la cuestión operativa siempre es importante. Siempre es importante que pensarla más allá de la solución. Los que son los que se van a subir ahí a soldar. Sí. Viste que el ala superior, recién comentaste que ya estaba en servicio. Sí. Pero el ala inferior no tiene sus extremos también apoyados sobre la viga. O sea, lo que le vayamos a soldar iría como por dentro, por así decirlo. Es buena la pregunta. Es buena la pregunta. El ala inferior está apoyada en los extremos, ¿sí? Acá. Acá y acá, el ala inferior está apoyada, ¿sí? De manera tal que lo que nosotros agreguemos, tenemos que agregarlo sobre la parte que esté libre, ¿sí? Vale decir, hay una pequeña separación, digamos que está ya apoyada y no podemos hacer nada, pero a partir de una longitud acá abajo podemos soldar, hasta un poquito antes de que termina el apoyo, ¿sí? Ahora bien, la sección termina siendo homogénea, en todos los puntos termina siendo la misma sección. Alguien me dirá, no, mirá, justamente ahí en el apoyo el refuerzo no llegó. Bueno, tenés razón. Ahora, ¿qué pasa ahí cerca de los apoyos? Con respecto a los esfuerzos. Descripción. Valen 0, puede ser. Son casi 0, son muy chicos. Van achicando hasta 0. ¿Sí? Y el momento máximo está en el centro, ahí es donde necesita el refuerzo puro. ¿Sí? Pero vos me habías preguntado otra cosa, me fui por las ramas. ¿Cuál era la pregunta? No, me olvidé yo también. Bueno, si te acordás, después te voy a hacer. Bueno, la cuestión entonces es que tenemos que jugar con este perfil UPN, que voy a ir a comprar, algún tipo de sección de perfil UPN, que más o menos quede bien, que sea proporcional, tampoco meter un UPN de 500 milímetros de altura, al lado del IPN, chiquitito, algo razonable, que quede bien estéticamente. ¿Ok? Vamos a poner estas condiciones de diseño. ¿Está? Obviamente que el material que agreguemos se aprovecha al máximo. Se aprovecha al máximo. ¿Sí? Perdón, Pablo. Sí. Voy a salir unos minutos de la conexión. Dale. Por si
no me conecto rápido, ahora te paso por WhatsApp el enlace del parcialito, pero en unos minutos yo me vuelvo Está a bien, conectar. está bien, no hay problema. Dale, gracias. Bueno, entonces dijimos, vamos a aprovecharlo al máximo. La ejecución tiene que ser viable operativamente, ¿sí? Ese refuerzo se tiene que poder hacer, se tiene que poder soldar cómodo, ¿sí? Y obviamente que tiene que quedar más o menos estéticamente aceptable. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, que algo ya, algún criterio están formando, algunos ya incluso alguna experiencia tienen, ¿quién se anima a aventurar alguna posible opción de cómo reforzar, primero en términos de la forma, ¿no? ¿Cómo les parecería que dispondrían este perfil UPN, teniendo en cuenta que solamente pueden soldar al ala inferior, ¿sí? Para cumplir con estas condiciones? A ver, algún voluntario, esta parte es interactiva y es muy diversa. Con una platabanda, una chapa de un determinado espesor, soldada en la parte inferior a lo largo. No. Vos tenés que al IPN soldarle un UPN. No platabanda. Se lo podés poner así como está, profe, paradito. Esperá. Vos querés, te voy a pasar el control para que dibujes, ¿sí? Tenés la posibilidad de anotar, ¿no? ¿Quién había hablado recién? ¿Alvarenga? Hola. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Bueno. Se había grabado. Bueno, vamos a hacerlo. Ahí está. ¿Alguien dibujó? ¿Quién dibujó en verde? Estaba silenciado, perdón, profe. Está bien. Alvarenga, ¿vos dibujaste en verde? Sí, profe, lo dibujé yo. Bueno. ¿Por qué lo pondrías así? Porque habíamos visto que el momento de inercia es mayor cuanto más altura o cuanta más distancia hay respecto al eje. Entonces, intento hacerlo más alto para que crezca el momento de inercia. Es una buena justificación, Franco. Está bien lo que decís. ¿Cómo? Que es una buena justificación y está bien lo que decís. En parte está bien lo que decís. Fíjense, Alvarenga propone soldarlo así como está, debajo del ala inferior. ¿Está bien? De manera tal que lo que él busca es, en definitiva, que esta sección ahora compuesta crezca la inercia, aumente su inercia. ¿Está bien? Y él dice, la mejor manera de aumentar la inercia es darle más altura a esta sección. Y es correcto. Es correcto. Es una posibilidad. ¿Sí? ¿Se puede hacer operativamente? Para soldarlo, ¿les parece que se puede hacer? Esto ya es apreciación. Sí, tranquilamente. No hay Sí, ningún problema. es más simple que de esta manera que la otra que habías planteado antes. Claro. ¿Sí? Porque supongamos que, pónganle que el IPN, perdón, el UPN, el perfil U, sea más ancho, un poquito más ancho, ¿no? Pónganle que sea así, un poquito más ancho, ¿no? Bueno, acá se genera la posibilidad de que se haga un buen cordón de soldadura en estos puntos. Se pueden hacer buenos cordones de soldadura continuos que transfieren bien el esfuerzo interno en estos puntos, ¿sí? Imagínense que son a lo largo. Se puede soldar bien, se puede hacer un buen cordón de soldadura. ¿Está? Operativamente es una buena solución. ¿Estéticamente les parece aceptable? No habría problema si lo llevamos al ejercicio, no habría problema en el tema de que si ya está apoyada la estructura, si ya están las vigas apoyadas, como que no tendríamos la posibilidad de poner el UPN sobre donde apoya la viga que queremos reforzar, ¿no? Es lo que había preguntado yo antes, que no lo vas a soldar justo debajo, lo vas a soldar un cachito antes y un cachito después. Es lo que vimos acá. En realidad el refuerzo no va a llegar exactamente hasta de punta a punta del perfil porque están los apoyos.
Pero justamente donde están los apoyos es donde, donde el momento flector es casi nulo. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo que a mí sí me interesa es que el refuerzo esté donde más se lo necesita, que es en el centro de la luz, que es donde se ocurre el momento máximo, la flexión máxima, la flecha máxima. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe. Bueno, volviendo entonces a lo anterior, la solución de Alvarenga. Bueno, el criterio estético siempre es muy discutible, ¿no? Yo a mis clientes arquitectos siempre les digo lo mismo. Cuando nací no me dieron criterios estéticos. Así que lo que es estético para alguien, para un arquitecto, no es estético para mí, y al revés. Entonces, yo mucho no puedo opinar sobre eso. Pero bueno, son personales, ¿viste? Esas cuestiones. Supongamos que puede ser aceptable, es una solución. ¿A alguien se le ocurre otra que puede llegar a ser, a cumplir con las tres condiciones? No tiene la misma altura, pero si al perfil UPN le pones la superficie más larga soldada a la parte inferior del IPN, ¿Podés también dibujar? podría llegar a ser. A ver. Ahora vamos a borrar esta opción y dibujar la que estás comentando. Una cosa así. ¿Ok? Bueno, y ahora justificala, digamos. No, lo mismo que dice él, pero no tiene la misma altura, va a tener menos altura. Claro, digamos que hay una condición del aprovechamiento del material que no la estaríamos del todo cumpliendo, ¿no? Claro, pero por ahí de esta manera es mucho más fácil al momento de soldar para la persona. Bien. Profe, ¿y colocando dos UPN se puede? O sea, quizás, no sé si la distancia del ala del IPN, pero si las alas del UPN son, ponele que la mitad, se pueden soldar dos. Sí, pero ya estamos usando dos perfiles. Ah, la consigna es uno. Sí, vamos a tratar primero de reforzar con uno. No Ok. con perfil. ¿Sí? Me interesa que discutamos un poco más esta opción. En esta opción hay una condición que respecto al aprovechamiento máximo del material, que está, digamos, cumpliéndose parcialmente, porque lo estaríamos disponiendo al perfil, al UPN de refuerzo, no de la forma más conveniente posible. No me estaría entregando la máxima inercia. ¿Estamos de acuerdo? La máxima inercia me la entregaría de la forma que comentó Alvarenga, porque es cuando se sumarían las inercias alrededor de los ejes de máxima inercia. En este caso estaríamos sumando la inercia del UPN, pero en la mínima inercia posible. Pero no importa, sigamos adelante. ¿Qué pasa con la ejecución? ¿Se puede soldar este perfil? También se puede soldar. ¿Sí? Y estéticamente podría tal vez quedar mejor o no que el otro. Bueno, es otra... Por ahí si la altura útil es muy importante, el otro te roba un poco más de altura, podríamos decir, estéticamente. Sí. Hay otra solución que sería parecida a esta, pero con las alas del UPN para arriba, ¿no? Sí, no, pero ahí menos altura estoy generando. Y ahí, Entonces sería peor. o sea, hablando de la inercia, te suma, obviamente, pero no tanto como con esta disposición. ¿Estamos de acuerdo? Es como que el IPN se metería para dentro de la U, decís. Claro, quedaría dentro de la U. Y aparte para soldar ahí adentro me parece bastante complicado. Veamos que tenemos 14 centímetros de altura de perfil, que es D, para meter la mano con la soldadora y hacer un cordón medio para adentro, ¿no? Pero es otra opción. Bueno,
algún criterio hay que adoptar, siempre generalmente se debate con el dueño y decir lo más barato posible, pero que quede bien. Bueno, yo voy a optar por esta opción que está representada acá. Vamos a continuar el ejercicio con esta opción. Vamos a disponerlo de esta manera. Si bien es cierto que no voy a aprovecharlo al máximo el material, lo voy a aprovechar, pero no al máximo, opto por esta porque es la que me parece estéticamente más aceptable. Con un criterio discutible, siempre mío, recuerden que es un criterio discutible. ¿Sí? Vamos a elegir entonces esta disposición, ¿está bien? Y seguir adelante con el diseño del refuerzo con esta disposición. Bueno, ¿cómo continúa entonces? Bueno, continúa de esta manera. Ahora yo tengo, hipotéticamente, mi perfil IPN 200, IPN 140, perdón, ¿sí? Mi perfil IPN 140, original, más un perfil UPN, que no sé cuánto es. Pero este es el que tengo que determinar. De manera tal que me verifique la flecha. ¿Sí? Bueno, ahora la sección entonces es esta. Es una sección compuesta de los dos perfiles, del IPN 140 y de toda la serie de perfiles UPN, tengo todos los datos que necesito. Áreas, momento de inercia, dimensiones, longitud, baricentros, etc. Recuerden que nuestro objetivo es determinar ahora la flecha para esta nueva opción, con un perfil UPN determinado, de manera tal que nuestra nueva incógnita va a ser la inercia total. La inercia de la sección compuesta. ¿Bien? Eso es lo que vamos a tener que determinar. Una inercia de la sección compuesta que verifique la flecha máxima, que sea menor a 0,8. No le falta mucho, ¿no? En términos generales le falta mucho. Pero bueno, vamos a plantearlo. ¿Qué es lo primero que se me ocurre, o lo primero que yo tengo que calcular o definir de esta sección nueva para poder determinar esa inercia máxima? El baricentro. Primero el baricentro. Yo el baricentro sé que se modificó, porque antes el baricentro estaba, obviamente, en el baricentro del perfil WT, el IPN 140. Pero al agregarle una sección más, una superficie más, un área más, el UPN, obviamente que el baricentro se va a modificar, se va a correr. ¿Sí? Y de la forma en que yo lo dispuse, que los sueldo alineados, centrados, ¿qué es lo que va a ocurrir con la posición del baricentro? ¿Hacia dónde se va a desplazar? Lo más probable es que descienda, que el X lo tenga más abajo. Exactamente. No haya, digamos, no va a haber ninguna variación en el eje Y, pero sí en el eje X. Bien, o sea, verticalmente se va a trasladar hacia abajo. Y horizontalmente no se va a trasladar el baricentro. ¿Por qué? Porque está sobre un eje de simetría. Exacto. Para la nueva sección, lo que antes era el eje de simetría, ahora sigue siendo el eje de simetría vertical. Coincide, así que el baricentro va a permanecer sobre el eje de simetría vertical. ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que se va a desplazar hacia abajo. Porque recuerden que el baricentro es un punto hipotético donde se considera que está concentrada toda la superficie. ¿Sí? Entonces, si yo le agregué superficie abajo, se va a correr hacia abajo, indefectiblemente. ¿Está bien? Bien. Perfecto. De manera tal que al combinar los perfiles se va a modificar el baricentro, ¿sí? Y podemos determinar de qué manera, porque por el teorema de Steiner vamos a decir que la inercia total de esta sección, que es la que vamos a buscar, la inercia que además verifique la flecha, pero que corresponde a esta sección compuesta, va a ser igual a la inercia del perfil IPN 140, pero ahora no la inercia de la tabla, porque ahora la que me interesa a mí es la inercia del perfil IPN 140, pero con respecto al baricentro general de la nueva sección, no el baricentro local del IPN. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido eso? Quiero decir que el baricentro va a correr hacia abajo y va a haber
los nuevos ejes locales, que lo voy a llamar XG e IG rojos, mayúscula, G mayúscula, ve que se corre hacia abajo, y ahora la que yo voy a tener que determinar es la inercia del perfil IPN 140, pero con respecto al eje XG baricéntrico. Total, digamos, global, no el local del perfil, ¿sí? Y también le vamos a sumar la inercia del UPN que vamos a soldar, también con respecto al eje X G global, ¿no? El baricentro global. Y para eso vamos a usar Steiner, y vamos a decir que la inercia, vamos a sumar la inercia del perfil de IPN 140 baricéntrico local, que es el que sale de la tabla, este ejecito de acá, digamos, más el área del IPN 140 por una distancia, que es la distancia entre los dos ejes, entre el local y el eje XG, que todavía no la sé, porque lo que yo tengo que encontrar primero es el baricentro. Pero es un círculo vicioso, porque no sé tampoco el UPN cuál es. ¿Cómo salimos de esa? Ahora vamos a ver. ¿Sí? A eso le vamos a sumar la inercia local del UPN que vamos a agregar, ¿sí? Con respecto al ejecito local, a este de acá. Que ya no es el X, ¿no? Es el Y de la tabla. Más el área del UPN por la distancia entre los dos ejes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a... ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, así lo voy a repetir. La inercia total de esta nueva sección, va a ser igual a la inercia, a la suma de las inercias del IPN y del UPN, pero ya no son directas las de la tabla. ¿Por qué? Porque son inercias referidas a otro eje. Las de la tabla están referidas a los ejes locales. La de la tabla está referida a este eje local y a este eje local. ¿Sí? Esos son los que salen de la tabla. Pero ahora, como yo tengo una sección compuesta por dos perfiles, ya el baricentro me cambió. El baricentro cambió. Antes estaba en el baricentro, digamos, del perfil IPN. Estaba acá antes el baricentro, ¿sí? Pero ahora, el baricentro es el punto rojo, que no sé todavía bien dónde está, pero sí sé que está sobre el eje de simetría vertical, corrido para abajo, seguro. Ahora lo vamos a determinar dónde está el baricentro. Y en definitiva, la inercia total van a ser las inercias de cada una de las secciones, de cada uno de los perfiles, pero ahora referido al eje XG local, eje XG global, digo, que es el rojo. Ahora referido a este eje XG global que está acá. Esa va a ser la inercia total. ¿Y cómo la voy a calcular? Bueno, acá voy a usar Steiner. Porque Steiner me dijo que el momento de inercia de una sección con respecto a otro eje, paralelo al baricéntrico, es igual al momento de inercia con respecto al eje baricéntrico local, más el área por la distancia al cuadrado, la distancia entre los ejes. ¿Sí? Así que aplico Steiner y digo que la inercia del IPN con respecto al eje XG local es igual a la inercia con respecto la inercia del IPN con respecto al eje XG global, que es el rojo, es igual a la inercia con respecto al eje XG, digamos, X1, X del IPN, el azul, este que está acá, voy a remarcarlo, el de la tabla, ¿no? Este que está acá, más el área del IPN, 140 por una distancia elevada al cuadrado. ¿Qué distancia? Yo lo llamo A, que es la distancia entre los dos ejes que estoy considerando. Está indicada acá. Esta está. La distancia A. Eso es lo que me aporta el IPN a la inercia global. ¿Está bien? Lo que me aporta el IPN a la inercia total. Y a eso todavía le sumo la inercia, el momento de inercia de tabla del UPN con respecto al eje, en este caso Y local, el eje Y local, que es este eje que está acá,
este sale de tabla, más el área del UPN multiplicado por una distancia, que la llamo B, que es la distancia entre los dos ejes. El eje local del UPN y el eje global de la sección compuesta, que lo llamo B. ¿Está bien? ¿Entendió, García? Yo tengo una consulta también, Pablo. Sí, se entendió bien. Sí, te escucho. Viste que vos pusiste el perfil UPN de esa forma, además por condiciones estéticas, también para mantener la simetría en el eje vertical. Sí. Pero si ponías el perfil vertical, el baricentro del UPN, que iba a estar más corrido, además de más para abajo, también iba a estar para la derecha. Sí. ¿El procedimiento es el mismo? Sí, el procedimiento es el mismo, vas a tener que igual calcular las coordenadas del baricentro, igual vas a tener que determinar A y B, que es en definitiva con respecto a los ejes que nosotros estamos considerando, que no necesariamente van a ser los de mayor o menor inercia, van a ser un par de ejes, X e Y, en ese caso que decís vos, que el UPN está descentrado, digamos, no está alineado con el IPN, ¿sí? Pero en ese caso la inercia que calculemos no va a ser la máxima o la mínima que puedan ofrecer esos dos perfiles, ¿sí? Hay otro giro, de esos ejes se pueden girar, o la sección puede girar para obtener la máxima inercia. Pero sí, va a ser mayor que en el otro sentido. Y aparte es como está trabajando, con la línea de fuerza es vertical. ¿Ok? Buenísimo, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora lo que urge es calcular el baricentro. ¿Dónde está el baricentro? Bueno, para poder responder a esa pregunta, ¿dónde está el baricentro? Vamos a tener que usar el método para determinar baricentros, que es momento de primer orden. Multiplicar áreas por distancias, ¿no? Vamos a decir que el área total por la distancia total, ¿qué distancia? La distancia entre el baricentro y algún eje que yo considere pasante por un punto, ¿no? Ahora lo vamos a representar. El área total por una distancia va a ser igual a la suma del área del IPN con respecto a, multiplicado por la distancia del IPN a ese eje, más el área del UPN por la distancia entre el UPN y el eje. Ahora hablamos del UPN. ¿Y qué UPN es? ¿Cómo hago yo para determinar cuál es el UPN que vamos a agregar? Acá es donde se hace el círculo vicioso, porque yo tengo que agregar un UPN, pero no sé todavía cuánta inercia necesita, qué inercia tiene que tener ese UPN. Y por más que lo sepa, es una expresión, no puedo despejar nada en este momento, porque por más que yo tenga la inercia total, esta es una ecuación con dos incógnitas, esta que estamos viendo. Las dos incógnitas son la inercia del UPN y el área del UPN. ¿Tá? De acá no puedo despejar la inercia del UPN, no puedo determinar cuál es el perfil. Lo que puedo hacer es un tanteo, y lo que se hace habitualmente es un tanteo. Cuando uno está, que no tiene una computadora cerca, ¿no? Y no lo puede hacer con ningún método. Pero si no, hace un tanteo. Y arranca de un valor. Por ejemplo, como no le falta mucho, vamos a empezar por uno de los UPN más chicos que se consiguen comercialmente, que es el UPN 80. Ese es el más chiquito, UPN 80. Hay más chiquitos, pero no se consiguen tan fácil. El UPN 80 es común, se compra en cualquier lado. De manera tal que vamos a empezar a iterar, vamos a hacer un proceso de iteración hasta encontrar el perfil que se encuentre, que sea óptimo en términos de inercia. ¿Ok? Vamos a la tabla, ya fuimos antes, ya vimos cómo entrar, ¿sí? Recuerden que en la tabla el perfil UPN me lo presentan de esta manera, ¿sí? De esta forma que está dibujada. Y de ahí vamos a obtener dos datos de vuelta, la inercia y el área del UPN 80.
El área del UPN 80 es 11 centímetros cuadrados, y la inercia con respecto a qué eje, ¿al eje X o al eje Y local? El eje Y, porque nosotros lo giramos. ¿Está? Nosotros lo acostamos el perfil, de manera tal que no me interesa la inercia con respecto al eje X, me interesa la inercia con respecto al eje Y local, que es 19,4 centímetros cuadrados. ¿Se entiende esto, no? Basta mirar la figura de la izquierda. ¿Sí? Bueno, ahora sí, con esta primera aproximación, podemos calcular el baricentro, porque yo tengo todos los datos del perfil UPN 80. ¿Sí? Vamos a calcular el baricentro entonces. Para eso vamos a vamos a definir un eje con respecto al cual vamos a tomar los momentos de primer orden. ¿Sí? Y el eje es este eje azul, el eje X, paralelo al eje XG, ¿sí? Separado a una distancia D, que va a ser mi incógnita ahora, que pasa por el punto O, o sea, por el borde inferior de la sección. ¿Está bien? ¿Se entiende? Vamos a tomar momento estático, momento de primer orden, con respecto a ese X, a ese eje X que pasa por el punto O. El punto O está sobre el eje de simetría y la otra coordenada es el filo inferior del UPN. La última fibra que existe del UPN. ¿Sí? Y ahí planteamos la ecuación, que es muy simple, porque dice que el área total, o sea, el área de toda la sección multiplicado por la distancia D, es igual al área bruta del IPN 140, que lo habíamos determinado antes, multiplicado por la distancia que hay entre el baricentro del perfil IPN 140 y el eje X, que pasa por O. ¿Cuánto vale esa distancia? Bueno, va a valer esta altura del perfil, que la conozco de tabla, la dimensión del perfil, más este tramito, hasta acá. Nosotros ya sabemos que si este es un IPN 140, ¿cuánto es esa distancia? Entonces, si son 14 centímetros, la altura total del perfil. Sería 7. Claro, 7. De tabla, el ala del perfil, este BF, esta dimensión del UPN, ¿no? Esta dimensión BF del UPN vale 4,5 centímetros, más 7, ¿sí? Multiplicado por el área del IPN. ¿Y cuánto será el momento estático del UPN? Bueno, es el área del UPN, que se le suma, ¿no? El área del UPN más, perdón, por la distancia entre el baricentro del UPN y el eje X, pasando por el origen, esta distancia está acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa distancia? Bueno, esa distancia vale BF, que es 4,5, menos esta distancia que está acá, que es el baricentro. Porque el baricentro del UPN está acá. Esta se llama EI, está en la tabla, y vale 1,45. ¿Ok? Esta distancia que está acá vale 1,45 centímetros. Esta distancia es 4,5 centímetros. Esta distancia son 3,5 centímetros. ¿Está bien? Perdón. La última distancia son 7 centímetros. Esto surge de la observación, ¿no? Muy bien, de acá todos los datos, salvo la distancia D, que es lo que vamos a ahora reemplazar y calcular. ¿Sí? Con la operación, el área total del IPN era 18,2, multiplicado por 11,5, que es 4,57, más el área del UPN, multiplicado por la distancia, que es 4,5, que es 3,07. De acá despejamos y nos da que la distancia D entre el eje X0 y el baricentro es de 8 centímetros. ¿Ok? Si yo ubico entonces el baricentro, sé que está a 8 centímetros,
automáticamente puedo calcular, ya sé cuánto vale A y B, ¿cierto? Y yo ya tengo la posición real del baricentro, que es a los 8 centímetros del filo inferior, puedo calcular rápidamente A y B. ¿Cuánto vale A y B? A ver si me lo dice bien. ¿Cuánto vale A? Un centímetro. ¿Cuánto? ¿No es 8 menos 7? Creo que es 11,5 Sí. No, sí. menos 8. Bien, ¿cuánto es el? 2,5. 3,5. 3,5. ¿Está bien? A son 3,5 centímetros. La distancia entre el baricentro, entre el eje baricéntrico local del IPN y el eje baricéntrico global. ¿Está? ¿Y B? ¿Cuánto vale? $3,5 también. Vale 8 menos, No, mentira. No, 3,5 no. menos 3,05, ¿no? ¿Está bien? 4,95. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ok? ¿Lo están viendo todos esto o hay alguien que no está perdido? No sabe qué está perdido? Profe, yo tengo una duda. Sí. La distancia de... ¿puede ser que sea 8,3 si hayas puesto 8? ¿La cuenta está mal ahí? Puede ser que no llegue con la cuenta, pero dice con el Excel medio rápido. A ver, verifiquémosla. 18,2 por 11,5 son 209,3. 11 por 3,05 son más 209,3. 242,85. Y esto es dividido el área total, que es 29,2, ¿no? 8,3. Sí, te da razón. Hay un error acá. Corríjanlo. Es bastante la diferencia. 8,3. Muy bien, gracias. Ahí está verificando las cuentas. Está mal. La distancia D entonces es 8,3. Sonamos porque tengo que recalcular todo. Bueno, ¿cuánto vale entonces A y B? Ah, está bien, no está grave. A vale 3,2. A vale 3,2. ¿Está bien? Porque son los 11,5 menos 8,3. ¿Está bien? Entonces A es igual a 3,2 centímetros. Bien, y B, 8,3 menos 3,05. 5,25. 5,25. Bien. Bueno, ya tengo entonces la posición del baricentro y las distancias entre los ejes baricéntricos locales. ¿Puedo calcular la inercia total para esta combinación? Vamos a dar de vuelta a la fórmula. Ya tengo todos los datos para calcular la inercia total, ¿sí? Tengo las inercias de tabla del IPN y del UPN, tengo las áreas de los dos, y tengo las distancias A y B. Bueno, entonces calculo directamente esto que ahora lo vamos a corregir en la próxima. Y seguimos adelante. Calculemos entonces la inercia total. Recuerden que esto está mal, es 3,2. Son 3,2 centímetros. Y estos son 5,25 centímetros.
Y a estos mismos se los tacho. ¿No? Y este no. ¿Sí? Estas son las distancias correctas. Entonces, calculemos la inercia total. La inercia total, reemplazando los valores, va a ser igual. Recuerden, la inercia de tabla del IPN 100. Por un lado tenemos la inercia de la tabla del IPN 140, ¿sí? Que es el original. Más, por Steiner, el producto del área del IPN 140 multiplicado por la distancia A elevado al cuadrado, ¿sí? Que es este término que está acá. Acá hay que corregirlo, recuerden que es 3,2 al cuadrado. Corréjanlo. Hagan la cuenta, por favor, porque este valor que encontró acá no es correcto. ¿Sí? A eso todavía se le suma el área, perdón, el momento de inercia con respecto al eje Y local del UPN de tabla, que era 19,4, en el abajo, y se le suma el área por la distancia al cuadrado del UPN de 80. ¿Sí? Que son 11 centímetros cuadrados por, esto también está mal, no son 4,95, sino que son 5,25 elevado al cuadrado. De manera tal que este valor tampoco va, por favor, corríjanlo, y después es el valor correcto. ¿Alguien puede hacer la cuenta? A mí me dio 1081,96. Okay. ¿Alguien más? ¿Lo ha dicho? Sí, me dio lo mismo. Y en ese total, entonces, repetime el valor, por favor. 1081,96. Centímetros a la cuarta, ¿sí? ¿Ok? La inercia de la sección compuesta. ¿Qué nos queda ahora? Verificar la flecha. ¿Está bien? Nos queda ahora entonces verificar la flecha con esta nueva inercia. Para lo cual vamos de vuelta a la expresión original, que es 5 por Q por L cuarta sobre 384 por E por la inercia total. Reemplazamos los valores. Recuerden que homogeneizamos unidades. ¿Sí? Acá yo lo he hecho con 1084, que era el valor incorrecto. Por ejemplo, por favor, esto no va. Acá va 1081. Podríamos decir 1082 también. Está muy cerca. 96. Y díganme cuánto es este resultado. No debería variar mucho. Es más. Bien. Da prácticamente lo mismo, 0,73. Dejémoslo entonces. 0,73 centímetros es la flecha máxima, versus la flecha admisible, que es 0,8, entró por un tubo. Este es el perfil correcto. Mejor aproximación que esta no vamos a conseguir. ¿Sí? Si le agregamos un perfil más grande, un UPN 100, obviamente que la flecha va a ser más chica, pero también va a ser más caro, porque el UPN 100 es más caro que el UPN 80. ¿Sí? Porque depende del peso. El costo de los perfiles depende de cuánto pesa, porque se vende por kilo, el hierro. Es un commodity, es $1 el kilo. ¿Sí? Bien, de esta manera entonces verifico. Sí. ¿Esta fórmula de la flecha máxima tiene en cuenta el peso propio del material? Estaría incluido dentro de Q. Sí, está bien la pregunta. Tendría que estar incluida dentro de Q, dentro de la carga total. No está en la expresión, implícitamente no. Esta expresión es para un material ideal que no tiene peso. ¿Sí? Nosotros deberíamos incluirla dentro de Q. ¿Qué se hace en la realidad, en la práctica? Bueno, se compara primero el peso propio de la viga versus la magnitud de la carga. ¿Sí? Recuerda, estamos hablando de 5 kilonewton por metro lineal.
son 500 kilos por metro lineal, y el perfil pesa, ya les digo, el IPL 140, por ejemplo, pesa 14 kilos por metro. 500 otros 14, modifica obviamente el valor final, pero representativamente no cambia mucho. Después uno debería hacer un nuevo recálculo más ajustado, ¿sí? Considerando si el peso propio. ¿Está bien? Sí, perfecto. No creo que no les verifique. Después deberían hacerlo de vuelta, sumándole al Q el peso propio del IPN y del UPN y volver a verificarlo. ¿Sí? Les va a dar. Bueno, una cosa más que quiero contarles sobre, este sería como el método de campo, digamos, ¿no? Cuando uno no tiene el software a mano, no tiene el AutoCAD a mano, no tiene el CIP a mano, no tiene nada a mano, tiene esta fórmula de recuerdo en la cabeza, siempre esta se va a grabar, es como la del momento máximo, ¿se acuerdan de Q por L cuadrado sobre 8? Bueno, la flecha máxima es 5 por Q por L cuarta sobre 384J, perdón, antes se le llamaba J al momento de inercia, me quedó la vieja escuela. Pueden verificar una flecha rápido en cualquier lado, teniendo alguna tabla de perfiles en el celular o en un lado que puedan buscar las inercias. ¿Sí? Cuando están tranquilos en sus casas o en sus estudios o en sus oficinas, pueden emplear otros métodos un poco más precisos, de hecho en el trabajo práctico lo van a tener que hacer. Uno de ellos es la verificación mediante AutoCAD. ¿Recuerdan que dijimos que con AutoCAD se pueden obtener inercias, muestras de inercia de secciones? Vamos a hacer una breve mención de eso porque lo van a tener que hacer en el práctico. Ustedes tienen un instructivo subido al Dropbox de cómo se hace, y yo les voy a dar una rápida demostración de cómo lo hacemos, ¿sí? Para que vean, justamente con estos dos perfiles. ¿Está? Bien. Voy a compartir de vuelta pantalla con mi AutoCAD. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla negra? Sí, Se ve. Sí. Bueno, acá yo tengo dibujado en AutoCAD, sí, chicos, uso AutoCAD 2007, así que no me hagan bullying, por favor. Solamente estamos 13 años atrasados. En esta pantalla de AutoCAD tengo dibujado el IPN 140 y el UPN 80. ¿Sí? Así quedan en proporción, bastante prolijito, lindo, digamos, no hay muchas críticas, acá algo se puede hacer, poner alguna luminaria, qué sé yo, algo. Y queda así la sección resistente que verifica. ¿Sí? ¿Cómo hago con AutoCAD para calcular las propiedades geométricas? Bueno, lo primero que tengo que hacer es dibujar las dos secciones. ¿Sí? Tengo un truco acá también, que ustedes no es ningún truco, lo saben mejor que yo, hay páginas donde ya están dibujadas las secciones en AutoCAD, de todos los perfiles, es simplemente bajarlas. Yo les voy a dar una que encontré hoy, que era un segundo, metálicos en AutoCAD, y yo encontré esta, que se llama, está bastante bien. Siempre hay alguna variación igual, ¿eh? Siempre pueden encontrar alguna medida un poquito distinta entre uno y otro. En realidad se están normalizadas, pero bueno, me fui un minuto a otra pantalla. Bueno, a ver si puedo escribirlo acá. Hola. Bueno, ahí ven un link. Sí. Bueno, en esta página hay secciones de perfiles en CAD dibujadas para que se bajen. Ahora lo pongo en
en el Slack. Ahora lo dejo en el Slack para que lo puedan tomar de ahí. No sé si están todas, pero hay unas cuantas, y en definitiva, si falta alguna, bueno, ustedes saben buscar mejor que nosotros. Pero bueno, la cuestión es que tiene que aparecer acá en AutoCAD, dibujada la sección de la forma que ustedes quieran, o la bajan, o se pueden dibujarla, en la unidad correspondiente, ¿sí? Esto tiene que estar dibujado en centímetros, vale decir que si es un IPN 140, estos son 14 centímetros, ¿está bien? Si este es un UPN 80, estos son 8 centímetros, ¿está? Bien, una vez que tengo las secciones dibujadas, yo lo primero que tengo que hacer es crear una región. Y le tengo que decir a AutoCAD que estas dos secciones en realidad forman una sola. De manera tal que tienen que quedar hecha una sección cerrada. ¿Sí? La forma más rápida que yo encuentro de hacer eso es cortando esta línea. Esta es una sección cerrada para AutoCAD. ¿Sí? Pero está toda definida por entidades separadas. ¿Sí? Y para que AutoCAD, con el comando correspondiente, me calcule las propiedades, todo esto tiene que ser una única polilínea. Saben de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces pueden dibujar la polilínea, volver a recorrerla creando la polilínea, o yo encuentro el método más rápido, que es creando una región. Yo uso los botoncitos, no sé ustedes, pero región, si no, la llamada del comando es _región, en el AutoCAD en español. ¿Sí? Te pide que designes los objetos, seleccionás todos los objetos, clic con el segundo botón, y acá abajo te dice, ¿viste? Un bucle creado, un bucle extraído, no sé qué significa, una región creada. La toco y ya sola es toda una polilínea. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí con el método, el procedimiento? Sí, perfecto. Bueno. Ahora, para que AutoCAD me calcule las propiedades geométricas, tengo que hacer algo más, que es llevar esta sección al centro de coordenadas, que está acá. ¿Sí? Tengo que llevarla al origen de coordenadas, al 0, 0. ¿Tá? Entonces yo le voy a elegir un punto, por ejemplo, este punto que está acá, y este punto lo voy a trasladar, voy a tomar la sección y lo voy a trasladar hasta el segundo punto, que es 0,0,0. Entonces, la voy a ver acá, en la sección, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Acá viene la magia. ¿Cómo hago para que AutoCAD me diga las propiedades geométricas de esta sección? Bueno, yo lo tengo acá arriba, se llama propiedades físicas y de región, ¿sí? O más conocido como _más prop. Yo estoy seleccionando acá abajo en la línea de comando. ¿Están viendo el comando? ¿Cómo se llama? Sí, sí, se ve, profe. Sí. Entonces me pide que designe el objeto, lo selecciono, clic con el segundo botón y me abre esta ventanita. Una ventana de texto de AutoCAD clásica. ¿Sí? Entonces en esta ventanita me va a dar información. Y me dice regiones, ¿no? Primero, área. Me dice el área. ¿En qué unidad? Bueno, si dibujé en centímetros cuadrados. El área de esta sección es de 30,32 centímetros cuadrados. Perdón. ¿Sí? Si te fijan, es la suma aproximada de los 11 más los 18,2, que era 29 y pico. ¿Sí? Hay alguna pequeña diferencia por el dibujo. Hay algún radio ahí distinto del que está en la tabla, seguramente. Algún espesor, diferencias centesimales, pero que después en el área termina dando algunos décimas de centímetros cuadrados de diferencia. ¿Sí? También te da el perímetro, que a nosotros no nos interesa. Y acá te da lo que llama el centro de gravedad o el baricentro, la posición del baricentro. Y te dice, con respecto, obviamente, a la terna local, que es este XY de AutoCAD,
¿sí? En el sentido X, 0, el baricentro está en 0, o sea que está sobre el eje Y. ¿Sí? Y en el sentido Y, menos 10,0727. O sea que el baricentro está 10 centímetros más abajo de este punto. O sea, desde acá, de este punto 0, este punto 0 para abajo. Perdón, Pablo. Sí. Ahí ya me conecté, te quería avisar. Listo. Pero el baricentro está por acá. ¿Sí? Según lo que me dijo aquí. Centro de gravedad, menos 10,6. Y así todo me da el momento de inercia. Me da el momento de inercia con respecto al eje X y al eje Y. Ahora, ¿son los baricéntricos estos? Estos dos momentos de inercia que me está dando acá. Son con respecto Creo a que los son respecto al eje de coordenadas que está arriba, Exacto. no al baricentro. Son respecto a los ejes X e Y generales de AutoCAD. ¿Sí? El problema es dónde dibujé yo la figura. Yo la dibujé ahí. Ahora, si yo la corro y la hago coincidir, me va a dar, los voy a transformar en los ejes baricéntricos. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es mover la figura para arriba 10,0727. De manera tal que ahora el baricentro coincide con los ejes locales, con la coordenada, con la terna. Vamos a chequearlo. Volvemos a calcular propiedades. Y ahora me dice que el centro de gravedad está en 0, 0. Ahora estoy justo en el centro de gravedad. ¿Sí? Y acá me calculó los momentos de inercia con respecto al eje X, 1126. ¿Cuánto nos había dado a nosotros? 1082. Eso, 1082. 1080. Está cerca, ¿viste? Siempre hay una diferencia. Siempre hay una diferencia, pero está ahí cerca. Este es más preciso porque lo calcula AutoCAD, siempre y cuando las secciones estén bien dibujadas. Y también te da el momento de inercia con respecto al eje Y, que es el vertical, que es más chico obviamente que el otro. Y también te da otras cosas más. Te da el producto de inercia, que es el centrífugo, que es el momento de inercia centrífugo, que es 0. ¿Está bien que sea 0? ¿Recuerdan que habíamos dicho del momento de inercia centrífugo que valía 0? Sí, porque está justo en el baricentro, ¿o no? Está sobre el eje de simetría. ¿Sí? Está sobre el eje de simetría. La sección es simétrica, de manera tal que si es simétrica, el momento de inercia centrífugo con respecto a uno de esos ejes y el otro es 0. Y otra cosa más, si el momento de inercia centrífugo es 0. ¿Cómo se llaman los ejes X e Y? ¿Eran los ejes principales? Ejes principales de inercia, correcto. Son los ejes principales de inercia. Cuando el centrífugo es 0, esos dos ejes son principales de inercia. Quiere decir que los momentos de inercia con respecto a esos dos ejes son los máximos y los mínimos que esa sección puede entregar. ¿Está? Esto te lo da AutoCAD. Dibujando la sección en centímetros, creando la región y posicionando, haciendo coincidir el baricentro con el origen de coordenadas. Bien, creo que debemos cortar acá. Una cuestión familiar. Hacemos un pequeño receso, ¿les parece? Dale, perfecto. Hasta que era. A ver, son 48. A ver, ¿está Ariel por ahí? Sí, estoy acá. ¿Hacemos un receso, te parece? Dale, perfecto. De 15, 20. Vale. Y a la vuelta nos queda